Técnica de la oración. Monseñor John de Saint-Denis. Obras completas volumen 5. Primera parte. Técnica de la oración. La oración, conversación con Dios. Toda palabra es imperfecta cuando quiere expresar qué es la oración. Únicamente la experiencia puede acercarnos a ella. Nuestra época no nos facilita, desgraciadamente, la experiencia de la oración. ¿Cómo llegar a ser almas de oración en medio de nuestra vida tan convulsionada? El enemigo número uno es la falta de tiempo, pero, además, existe una agitación tal que ya no sabemos cómo descansar. Aún si nos vamos de vacaciones, es para nadar, o tomar baños de sol, cueste lo que cueste, escalar montañas. ¿Podemos acaso quedarnos en un mismo sitio cuando disponer de 4 ruedas nos invita de visitar puntos panorámicos, iglesias calificadas de románicas o góticas, etcétera, etcétera? Sin embargo, un cierto ascetismo penetra nuestra vida. La moda es comer poco y liviano, pero, ¿lo hacemos acaso con un espíritu de ayuno espiritual? Por cierto que no. La causa de esta abstinencia es más bien un hinduismo confuso, o la torpeza del hombre que no puede escapar a la nostalgia de lo divino, y utiliza el ayuno de manera absurda. Todas estas circunstancias modernas hacen que la técnica de la oración haya cambiado, y que no se puedan aplicar al pie de la letra las enseñanzas de otros tiempos. ¿Cuál será pues el método para el hombre del siglo XX, patológicamente nervioso, tenso, trastornado, que cambia continuamente de tema? San Juan Crisóstomo, Gregorio el Nacianceno, Máximo el Confesor, y muchos padres que no tenemos la posibilidad de citar aquí, hablan de la oración como de la conversación con Dios. Relacionarnos con un hombre inteligente y bueno nos hace inteligentes y buenos. La conversación con Dios nos hace Dios, dice San Juan Crisóstomo. Conversación con Dios, una de las formas de oración más exacta, más directa, más simple, es justamente no pensar nunca, pero hablar continuamente con Dios. Cuando estamos turbados, invadidos por la angustia, cuando nos preguntamos, ¿debo actuar de esta manera o de la contraria? El pensamiento es como una puesta en escena interior, un diálogo que a menudo se convierte en una muchedumbre de la que suben las voces de los recuerdos y de las inquietudes del pasado. Desde el momento en que ponemos todo eso ante Dios, abriéndonos a Él sin buscar una respuesta, comienza la transformación del ser. Mientras que si nos dirigimos a nosotros mismos, nos parecemos a una serpiente que va comiendo su propia cola. Contar objetivamente, sin pasión, lo que pasa en nosotros, arrancar nuestros sentimientos y nuestros pensamientos del trágico círculo del yo, he aquí una de las etapas de la oración. Lo sabe bien el psicoanálisis, que ha robado el principio de esta forma de oración a la enseñanza de la Iglesia. Es preferible para el alma llegar hasta el extremo de acusar a Dios que callarse. Desde el fondo del abismo grito hacia ti, Señor. Salmos 130,1. Esta conversación es buena solo dentro de una absoluta sinceridad, ni excusa, ni humildad grandilocuente. Dios es el amigo del hombre, nos conoce antes de nuestro nacimiento. Y progresivamente, a través de nuestro propio monólogo, seremos místicamente ayudados, aunque ello nos parezca aún un monólogo psíquico, y la voz interior no se haya dejado oír. Si hemos expuesto conscientemente nuestro problema al Dios invisible, la respuesta se desprenderá de nuestra exposición, y aunque la voz interior no se eleve, el estado de nuestra alma se habrá esclarecido, pacificado, armonizado. Juan Crisóstomo y Máximo el Confesor comparan esta oración-conversación con el sistema nervioso. Ella debe tomar, según ellos, el lugar de nuestra nerviosidad y regular nuestra sensibilidad. Amor a Dios, fruto de la oración. El primer fruto de la oración es, según Isaac el sirio, el amor a Dios. El que ora ardientemente eleva su espíritu, alcanza la contemplación, y en la contemplación nace el deseo de amar a Dios. El amor de Dios se adquiere por la oración, y la oración otorga los motivos para amar a Dios, pues amar a Dios es casi imposible. Seamos sinceros. Sin el don de la gracia no veríamos por qué amar a Dios. Nuestro destino es difícil, a menudo desagradable, y si es agradable no nos sentimos satisfechos, pues la insatisfacción es lo habitual de nuestra naturaleza. ¿No deberíamos entonces estar más bien irritados contra esta providencia a la que estamos llamados a invocar? La raíz del ateísmo es a menudo la rebelión del hombre contra la injusticia. No tratamos de resolver el problema de la justicia en sí, ¿qué es la justicia?
Nos lanzamos en el angustioso dilema de la bondad divina, y de la injusticia aparente de la creación y, no pudiendo quedarnos en la lucha entre estos dos polos, preferimos votar por la ausencia de justicia antes que decir yo no comprendo quizás la bondad de Dios, ni la verdadera justicia. El Cristo sabía que este problema se plantearía a la humanidad, y nos previno. Que vuestra luz brille delante de los hombres para que, viendo vuestras buenas obras, glorifiquen al Padre de los cielos. Mateo 5, 16, es decir, que reconozcan en Dios la paternidad. La mayoría de los hombres tienen necesidad de la bondad de los discípulos para discernir la bondad inefable del Maestro. Si la imagen es buena, piensan, la protoimagen lo será aún más. La compasión de un cristiano hace aceptar la misericordia del Dios de los cristianos. No nos engañemos, Dios no es accesible sino a través de la experiencia interior. Por eso la oración es el único medio susceptible de suministrar a nuestro corazón los motivos para amar a Dios. No hablo de los seres en quienes la oración surge espontáneamente. Me dirijo a quienes no poseen ese don, y para quienes la técnica de la oración es necesaria. Aún los que aman sin esfuerzo están sometidos a variaciones. ¿De qué manera la oración hará surgir el deseo de amar? Porque ella es la fuente del conocimiento de los planos múltiples e inmateriales. San Isaac, y el conocimiento que otorga respuesta a nuestros problemas tiene como condición la oración. La visión más grande de la gloria divina, la transfiguración, vino por la noche, en medio de una larga oración. Permanecer con paciencia. Pero continuemos el camino señalado por Isaac el sirio. Permanecer con paciencia en la oración significa para el hombre despegarse de sí mismo, la oración ininterrumpida guardará a la inteligencia de toda impureza. Con paciencia, ¿por qué? La oración, alimento del alma, es asaltada al comienzo por numerosos disturbios. Pareciera como si no nos alimentara bien o, si nos alimenta, se torna de pronto ineficaz y nos aburre. Recuerden a Santa Teresa de Ávila, que separaba levemente los dedos para mirar el reloj y ver si el tiempo de la oración llegaba a su fin. La oración nos hace descubrir ásperamente el ir y venir de nuestro salón de pasos perdidos interior. Lo esencial es entonces permanecer con paciencia, y lentamente madurará el fruto de donde brotará la oración como agua fresca y tranquila. Este fruto es el desapego de sí mismo. Los moralistas se afanan demasiado por buscar en el alma el orgullo, la vanidad, el egoísmo o la humildad, es exacto, pero estos sentimientos diversos están tan mezclados en el ser humano que un examen de conciencia atento puede llevar al desatino o al error. Cuando se permanece con paciencia en la oración, se comprueba que es imposible clasificar los sentimientos, y que esta señorita lunática y caprichosa que es nuestro yo pierde poco a poco su autoridad. A pesar de su tiranía, la vemos tal como es. La oración sitúa al hombre en la conciencia brutal de las cosas objetivas. La oración del nombre de Jesús. Tomemos la oración más simple, la del nombre de Jesús. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí. Comparémosla con nuestro yo, y veremos que no tiene nada que ver con él. Ten piedad de mí. El yo mental exclamará enseguida, pero esto es un egoísmo. ¿Por qué no decir ten piedad de nosotros? ¿Por qué desear mi salvación, mi perdón, sin incluir a los demás? O si no, pensarás sí, soy pecador, pero no tengo necesidad de que se apiaden de mí. El pecador siente más la herida del amor propio causada por el pecado que el deseo de la piedad divina. Los presbíteros conocen esta actitud de los penitentes. Estos están más impresionados por las faltas que conciernen a su dignidad, y prestan poca atención a los pecados reales. Los padres espirituales piden, a veces, que se escriban los pecados, y los penitentes se sorprenden, casi siempre, al ver que se les hace ver como grave un pecado que apenas habían tenido en cuenta. Es lo que hará decir a San Pablo. No juzgo a nadie, pero no os juzguéis a vosotros mismos, porque no podéis hacerlo. La oración paciente nos enseña a objetivarnos. Estas 6 palabras, Señor Jesucristo, ten piedad de mí, resultarán al principio extrañas. Alguna de estas palabras quizás nos conmoverá, pero aún así, no expresará la totalidad de la oración. Algunas almas repetirán con mayor facilidad ten piedad. Otras sentirán cierta exaltación al decir el nombre de Jesús, pero la oración debe sobrepasar los estados de alma. Repitiéndola, permaneciendo pacientemente junto a ella, con ella, superamos nuestro yo limitado, identificándonos, al principio, con las palabras. Y después de haber salido de nosotros mismos, nuestro espíritu, nuestra inteligencia espiritual, se irá decantando de las múltiples mezclas.
La oración litúrgica. Sucede lo mismo con la oración litúrgica. Enseña al creyente a dominar su humor caprichoso y lunático. Un cristiano está triste, enfermo, con la garganta cerrada, a causa de problemas de dinero y sin embargo es Pascua, y debe cantar la resurrección. Otro está gozoso de vivir, con el corazón lleno de alegría pero es Viernes Santo, y debe cantar las lamentaciones frente a Dios crucificado por los hombres. Entrar en el ritmo litúrgico es acostumbrarse a no vivir más en su pequeño mito propio, dejándose llevar por sus propias impresiones, sino vivir el hombre único, el segundo Adán, regocijarse y llorar con la humanidad. Apeguémonos pacientemente al ritmo de la oración. Las formas litúrgicas modelan y transforman. Nuestra sociedad supo servirse muy bien de este principio construyendo su liturgia profana. ¿Qué liturgia lograda la de las grandes tiendas, los supermercados, y cuán grande es su influencia? Ha inaugurado las épocas de los juguetes y de los regalos inútiles, de la ropa de cama, de los artículos para el hogar, y de los juguetes útiles. Los iconógrafos de las vidrieras las cuidan con esmero e imaginación. En cambio, en nuestras iglesias, los períodos litúrgicos se han debilitado. Se encuentra un pesebre a menudo desvencijado, un cirio pascual públicamente escondido detrás del altar, y las fiestas cristianas, memoria viviente de los acontecimientos de la vida del Salvador, sirven para tomarse vacaciones. La oración fuente de conocimiento. San Isaac dice: la oración es la raíz del conocimiento múltiple e inmaterial. Dios introduce ese conocimiento en el espíritu del que ora. Todo nuestro conocimiento está condicionado por las olas pasionales que se precipitan desde el interior y el exterior, se entrecruzan, y ciegan nuestra mirada. Estos elementos pasionales, por una parte, alimentan nuestro pensamiento y nuestra acción con algo material, algo compacto, y, por la otra, lo hacen con algo falsamente único, una idea o un pensamiento que se nos impone. Por el contrario, la inteligencia formada por la oración se vuelve inmaterial, una en esa inmaterialidad, abriendo al mismo tiempo innumerables posibilidades que liberan nuestra inteligencia. En cambio, nuestras pasiones la encadenan. La oración es la raíz de este conocimiento inmaterial, porque nos habitúa a no pensar, o dicho con mayor exactitud, a no ser pensado. ¿Cómo actuar con los sentimientos y los pensamientos que nos asaltan a pesar de nosotros? Dejarlos pasar como una película de cine, considerarlos objetos en una vitrina, no tomar en cuenta lo que sentimos. Permanecer con paciencia en la oración. El conocimiento nuevo que nacerá de esta oración no tendrá nada que ver con nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Será dado directamente por Dios como lo que se podría llamar conocimiento e ignorancia, que no tiene curiosidad ni posesividad hacia los objetos que conoce, semejante a esta oración paciente, que nos conduce hacia la inefable Trinidad. Habéis comenzado a tener a Dios por Padre. No lo será plenamente hasta después de vuestro nacimiento espiritual. Pero desde ahora, antes de vuestro nacimiento, estáis concebidos por su gracia y llevados en el seno de la Iglesia, que os dará a luz en la fuente bautismal. San Agustín. La paz interior. En paz oramos al Señor. Así comienza la Iglesia las letanías. Los libros monásticos recomiendan, antes de comenzar cualquier oración, ponerse delante de Dios y hacer la paz interior. Durante la misa, cantamos: que toda carne guarde silencio, que aleje todo pensamiento terreno, en silencio. Ordena el diácono en los momentos solemnes de la liturgia. Esta paz, este silencio, son necesarios para que la oración sea eficaz. El ser que se precipita a la oración con agitación no puede orar. Por cierto, esta paz y este silencio no son todavía los que el alma adquirirá hacia el fin de su vida espiritual, pero diré que constituyen el recogimiento preparatorio, el esfuerzo hacia esa meta. Para escribir una carta necesitamos un papel blanco sin tachaduras. Es difícil pintar sobre una tela ya pintada. De la misma manera la oración exige una previa limpieza interior. El problema del recogimiento y de la paz precede al de la oración. Vemos lo que ocurre por lo general por la mañana tratamos de rezar, pero estamos más pesados que agitados, adormecidos, y nuestra oración se arrastra. La Iglesia lo sabe, no exige el silencio, todo lo contrario, propone los salmos de entrada, que despiertan el alma poco a poco, y aconseja breves plegarias para cortar el día. Pero si no podemos seguir el ritmo litúrgico de las horas, ¿cómo pasar del remolino de los pensamientos al silencio? Existen diversos métodos que sería bueno experimentar desde la juventud. El espectador. El más antiguo es el del espectador. ¿Está usted inquieto, angustiado?
Póngase frente a su estado de ánimo y a su condicionamiento exterior como si se tratara de otra persona. Hable de usted mismo en tercera persona. Dese un diminutivo un poco ridículo, o un nombre solemne. Yo pensaría, con respecto a mí mismo. Hoy, Monseñor está más malhumorado que caritativo. San Serafín de Sarov decía de sí mismo. El pobre Serafín. Este método debe ser practicado tanto en los buenos momentos como en los malos. En efecto, si usted tiene éxito, si socorrió a un hermano o resucitó a un muerto, todo depende de sus capacidades, entonces más que nunca hable de usted en tercera persona. El mariscal Foch afirmaba que los militares tienen un miedo terrible, y que es necesario habituarse a no tener miedo del miedo. Únicamente los insensatos no tienen miedo de nada, mueren heroicamente, se precipitan sin reflexión sobre el enemigo, que los matará antes de que ellos puedan hacer nada, y tampoco aportan nada al combate. El coraje consiste en no tener miedo del miedo, la serenidad interior en no tener angustia de la angustia, ni sentimiento sobre su propio sentimiento. Mirémonos como espectadores, no somos el centro de la humanidad, mirémonos. Hacer el vacío. El segundo método es el de Ambrosio de Optina. Hacer de ti nada, para que Dios haga de ti el universo. En otras palabras, es hacer el vacío, detener los pensamientos, los deseos, los juicios sobre los otros y sobre sí mismo. ¿Es usted capaz de sentarse y, de pronto, no hacer nada, no ser nada? Entonces, perfecto. Pero tengo la impresión de que no es fácil, pues inmediatamente afluyen las imágenes y las preocupaciones. Piense entonces. Todo lo que he hecho, todo lo que no he hecho, carece de importancia, y si debo quedarme en el estado en que me encuentro por toda la eternidad, bendito sea Dios. Vacíe su ser interior, llegue a la nada. Las dos posibilidades. Muy próximo a este se encuentra el tercer método, el de las dos posibilidades. La inquietud humana se encuentra en la elección. El hombre puede elegir la vida espiritual o la vida material. En la enfermedad, puede curarse o morir, etc. Estas dos posibilidades suscitan el problema, y el mayor problema consiste en la misma hesitación. Una actitud errónea es preferible a la duda, a la hesitación. Los padres de la Iglesia enseñan a no inmovilizarse jamás, a no quedarse indeciso entre dos caminos. El que se queda indeciso es un perpetuo desertor. En la guerra hay dos caminos para que no nos maten: atacar o huir, y el que se queda inmóvil preguntándose si debe atacar o huir, seguramente terminará muerto. Frente a nuestro pecado, la hesitación es la actitud más peligrosa. La elección implica dos posibles decisiones. La primera es elegir lo que me es más fácil, renunciar a la vida perfecta, espiritual y monástica, y ocuparme de mis negocios. Dios me perdonará, elijo una ruta pequeño burguesa. La segunda es elegir la oración y el Cristo, suprimiendo el confort, el auto en la puerta, y la tranquilidad. A primera vista, la elección parece simple, pero no es así. El ser humano, por lo general, está compuesto de sentimientos tan diferentes, tan complejos, que no tiene la fuerza de elegir su meta de manera total. San Juan de Kronstadt decía que debemos lanzarnos en la decisión como en el fuego, y Monseñor Ireneo declaraba que para llegar a la santidad bastaba decir: a partir de este segundo me lanzo en la santidad. Pero no lo hacemos. Si se elige, inmediatamente así es la naturaleza humana, se precipitan una cantidad de argumentos contrarios. La vía de la decisión es la de los grandes seres, tanto en el pecado como en la santidad. Es efectiva solo si, pacientemente, se sacrifica todo a la meta. El rechazo de la elección. ¿Existe otro camino para obtener la paz antes de entrar en la oración? Aceptar las dos posibilidades, abandonándose a Dios. No es una hesitación, una duda, sino un rechazo de elección. Mañana seré rico. Lo acepto. Mañana seré pobre. Lo acepto. ¿Soy un fracasado, o un genio? Lo que Dios quiera. La repetición de esta frase nos dará la paz. Este es pues el tercer método: renunciar a la elección cuando ésta se presenta. ¿Puede usted ayudar a su alma interior pensando que también el fracaso es tan útil en la vida con Dios como el éxito logrado contra su voluntad, y fortificarse con el ejemplo de algunas vidas que parecen fracasadas, y que sin embargo son superiores espiritualmente a muchas otras consideradas maravillosas? ¿Cuántos son los muertos en vida en medio de la abundancia o del éxito? Es pues necesario inclinarse frente a las dos posibilidades: yo aceptaré esta jornada, sea fasta o nefasta.
He notado que la influencia de la astrología, o de otras ciencias de lo fasto y lo nefasto, empequeñecen a muchas almas, sumergiéndolas en la inquietud. Reconozco que esta tensión ha podido a veces desarrollar la sensibilidad de algunos espíritus, y que la providencia saca a menudo el bien de lo equívoco, pero es cierto también que esto tiene el riesgo de alterar el discernimiento. Estamos tan acostumbrados a tensar nuestra alma hacia algo, que nos resulta muy difícil aceptar o detenernos en el vacío, ni pasado ni presente, en el yo no soy nada. Haga una experiencia, piense. Si se me ordena ir a dar vueltas a la Plaza de la Concordia, o a plantar un árbol con la raíz en el aire, lo haré. Si puede interiormente llegar a hacer cualquier cosa, a despojarse de la pequeña conciencia juez que aplasta a nuestra inteligencia, entonces se podrá llegar al yo no soy nadie. No se engañe, los hombres inteligentes no piensan, y desde el momento en que se piensa, en el sentido habitual de esta palabra, no se es inteligente. Los seres que aman profundamente, ¿se dejan distraer por los pequeños deseos? Un proverbio ruso dice: solamente los pavos y los cretinos piensan. Desgraciadamente, no se puede pedir a todos que no piensen. La gente tonta piensa enormemente, juzga, arregla, reacciona, protesta, aprueba, siempre está en movimiento. Aferrarse a una idea fija. La Iglesia nos ofrece un cuarto método: aferrarnos a una idea fija. Es una especie de tozudez, el principio de la oración repetida, del rosario, pero con un pensamiento. Admitamos que lo que cuenta para mí es repetir 600 veces por día el nombre de Jesús, o aplicarme durante tantos minutos a un solo pensamiento. Habiendo asentado esta meta única, el resto habrá perdido importancia. Esta conducta me dará equilibrio y me quitará la inquietud. Nada me es debido. Agreguemos finalmente un quinto método: incrustar en el espíritu que nada me es debido. Las agitaciones tienen por lo general como raíz la pretensión de que tal cosa, o tal otra, nos es debida, que la humanidad debe actuar para con nosotros de tal o cual manera. La pretensión es la base de la inquietud. ¿Cómo? Él me abandonó. No reconoció el bien que yo le he hecho. Se me trata con injusticia. Dios no me comprende. Y la crisis comienza, pero si usted considera que nada le es debido, ni la salvación, ni la salud, ni la amistad, si se maravilla de tener ojos para ver, boca para besar o para comer, y que, además, se mantiene de pie, si puede hacer una lista de los dones recibidos constatando: también tengo esto. Entonces la serenidad sin crepúsculo se levantará en su corazón. Todos pueden dirigir al cielo diversas plegarias según sus necesidades, pero comenzando siempre por la oración del Señor, que es la plegaria fundamental. Tertuliano. Cuán grandes son las riquezas de la plegaria del Señor. Están reunidas en pocas palabras de densidad inagotable, a tal punto que, en este resumen de la doctrina celestial, no falta nada de lo que debe constituir nuestra plegaria. San Cipriano de Cartago. Bienaventurados los pobres por el espíritu. Una sola expresión del Cristo reúne los 5 métodos. Bienaventurados los pobres por el espíritu. En realidad, el espectador que se mira, se despoja. El que hace el vacío, se despoja. El que se decide y el que confía en Dios, se despoja. Sin hablar del último, que no reclama nada. Pobreza por el espíritu. No lo olvide nunca: la ley de progresión de la vida espiritual es no someter nunca el alma a los juicios abstractos, o a su propia utilidad. Me explico. Desde el punto de vista objetivo, es exacto concebir, por ejemplo, que habiendo trabajado toda la vida por la familia, es normal que ella esté agradecida. Sí, es exacto. Pero el alma se encontrará turbada. Mientras que si usted va más allá del pensamiento objetivo, será capaz de orar. Logremos poco a poco no ser afectados por el mundo de las apreciaciones pasionales, metafísicas, filosóficas. Penetremos en el seno del mundo interior de equilibrio y de paz. Este mundo exige, por lo menos provisoriamente, el sacrificio del juicio llamado objetivo. Consideremos la paradoja de un santo, que habiendo llegado a la cima de la santidad, se considera muy sinceramente a sí mismo como un aborto. Conversando con un pecador que apesta a pecado, se juzga inferior a él. Es innegable que este plano espiritual exige la ausencia de todo juicio. El que haga la siguiente lista: yo soy joven, él no lo es. Yo soy casto, él es libertino. Yo he dado mi fortuna a los pobres, él explota a los miserables, ese llegará automáticamente a la siguiente conclusión: él es pecador, pero yo mucho menos que él. Esto será verdad, pero acarrea una paralización inmediata de la vida espiritual.
Fecunda antinomia. El crecimiento espiritual nada tiene que ver con el juicio. ¿Es necesario entonces rechazar el juicio? No. En el alma fortalecida, reaparecerá sobre un plano objetivo que no la turbará ya más. No discutamos el porqué metafísico, adoptemos la actitud que da la serenidad y la paz, a fin de que, de pronto, la oración haga estallar sus brotes y florezca. ¿Qué importa la conquista del mundo entero, si se pierde nuestra alma? En esto, nuestra alma es superior al universo. Pero cuidado. Aquí llega el embustero, que preguntará astutamente. ¿La salvación de tu alma es superior? Responda. No, la salvación de mi alma no es superior al mundo, pero el trabajo sobre mi alma sí lo es. El sentido de la salvación del alma ha sido deformado. Nos imaginamos que el cumplimiento de ciertos actos conduce al paraíso. No, lo que conduce al paraíso es el deseo de sacrificar algunas cosas para reposar en la paz interior, y ello no puede ser egoísmo, pues sé que mi alma no me pertenece, que me ha sido dada y confiada, y que soy solamente un artesano. Perseverancia. Todo llega a tener su plena realización por la perseverancia. El hombre lo sabe, consciente e inconscientemente, y una cantidad de novelas y películas lo ilustran. La moderna parábola del buscador de petróleo cuya obstinación es finalmente recompensada es una imagen de esto. Aun cuando la esperanza se aleje, debemos continuar o recomenzar. El desertor se va a las -5. El Evangelio lo precisa. El que persevere hasta el fin, será salvado. En efecto, estos métodos no darán resultado al comienzo, los resultados no son rápidos. Examinemos entonces lo que nos molesta. Como lo haría un ingeniero responsable, cada uno edifica su alma personalmente, los demás solo pueden proveer consejos, dar algún empujón. Si bien los santos nos comunican una enseñanza universal, cada cual la realiza a su propio modo. No existe regla general. Es por eso que nuestro Señor nos previene. Vendré como un ladrón, nadie conoce la hora ni el día. Todo es gratuito, puesto que Dios viene cuando Él quiere. Pero todo es, en cierto modo, merecido y conquistado, porque Dios da a aquel que ya ha tomado. Un último consejo: no abandone la oración aunque ella llegue a aburrirlo. Elija o reciba una fórmula simple según su conveniencia, y, manténgase firme. La vida espiritual no irrumpe por medio de impresiones y emociones. Oh, no. Avanza dentro de nosotros silenciosamente, como un elemento biológico y natural, y se hace sensible únicamente cuando se retira. Estos diversos métodos están resumidos en una frase de Orígenes. Antes de orar, distiéndete y reencuentra el silencio. No son otra cosa que consejos propuestos, instrumentos más o menos adaptados a los distintos temperamentos. La técnica de la oración esconde dos peligros, de los cuales se debe prever la superación: los resultados aparentemente demasiado rápidos, o los demasiado lentos. Algunas categorías de almas comienzan la oración perpetua, práctica, perseveran y sienten que no pasa nada. Entonces se cansan y se apartan. Otras, por el contrario, obtienen resultados inmediatos, y las invaden fenómenos inesperados, calor en el corazón o exaltación. En realidad, las que padecen una gran dificultad no son menos privilegiadas que las otras. Ambas posibilidades tienen un doble aspecto. Si bien la lentitud conduce a un descorazonamiento, la facilidad puede llevar a un desequilibrio, porque se manifiesta antes de que el campo del alma se transforme interiormente. El vino espiritual necesita ser bautizado con un poco de agua. La paz que prepara a la oración no es una paz absoluta, sino una tranquilidad provisoria deseable. Los métodos son simples terapias que ayudarán al alma a dominar sus movimientos. Se complementan y se verifican unos a otros. Volvamos al método del espectador. Contiene el riesgo de caer en la teatralidad, porque observar sus propios sufrimientos es original y agradable. En el autoespectáculo, somos escenógrafo y actor de nuestra alma. Es imposible evitarlo. El único remedio consiste en buscar la simplicidad del corazón. San Gregorio el teólogo dice, de manera dura y justa: tomarse por un gran pecador es tan placentero como considerarse un santo o un genio. Pero mirarse como uno es, ni más alto ni más bajo, parece mediocre. Sin embargo, allí reside la fuerza del método del espectador. Ser espectador. El alma que comienza a orar registra rápidamente las impresiones. La sensibilidad se afirma frente al mundo exterior y al mundo interior.
Ante esa situación, los padres de la Iglesia aconsejan el estado apático, el registro de las imágenes sin ninguna reacción. Hoy en el infierno, mañana delante del Cristo. Hoy es un día fasto, mañana nefasto. Poco importa, registre simplemente sin sacar conclusiones. Es un inmenso aprendizaje no juzgar su propio caso. Diré aún más, no apreciarlo, simplemente observarlo. Puede dirigirse a un padre espiritual, pero debe estar dispuesto a aceptar si él indica como trágico lo que a usted le parece banal, o califica como sin gravedad a lo que a usted le parece tremendo. En esto hay que renunciar a juzgarse. El comienzo de la vida interior implica una multitud de impresiones, de signos, de voces propicias o funestas, que pueden precipitar el alma a la locura. Tenga cuidado. El hombre que abandona su concepto carnal, burgués, habitual, se encuentra con paisajes desconocidos, sin marcos de referencia, sin lugares comunes, un mundo desprovisto de criterios sólidos. El peligro es el balanceo entre lo fasto y lo nefasto, entre Dios y el diablo, entre la tristeza y el gozo, lo verdadero y lo no verdadero. Y mucho más peligroso aún es el juicio sobre sí mismo. ¿Soy bueno, o soy malo? Tenga cuidado. Registre únicamente. Fuera de la salud de la tradición de la Iglesia, la entrada en la vida interior puede llevar al desequilibrio. La revelación de los pensamientos. De ahí la excelencia de este principio de todos los starets, desde San Juan Evangelista hasta nuestros días, la revelación de los pensamientos. Este principio no se aleja mucho del psicoanálisis, los psicoanalistas no han inventado nada nuevo. Se trata de contar, de contarse, o de contar a Dios lo que en nosotros pasa, sin ningún comentario. Decir objetivamente: tengo ganas, de matar, de morir, de rezar, ¿está bien, está mal? ¿Soy culpable o inocente? ¿Estoy en la verdad o en la falsedad? No me preocupa. Vuelvo a decirlo, en la vida espiritual lo que parece verdadero puede ser falso, y ello es natural. Vivimos con datos exteriores, ni verdaderos ni falsos, pero de los cuales hemos adquirido el hábito obedecer a mamá, dar la mano a los que uno encuentra, ir a la iglesia, ganarse el sustento. Es así. La humanidad entera vive según condiciones y leyes que ha aceptado, condiciones y leyes más de una vez discutibles, a menudo relativas, y de ningún modo absolutas. Pero contribuyen a un equilibrio exterior. Concebidas a través de la experiencia, aunque imperfectas, se hallan impregnadas de estabilidad. Tenemos una imagen de esto en la actual reforma de la educación de los niños. Con la afirmación de los norteamericanos de que no se los debe contrariar en nada, los niños superan toda medida, y llegan a veces hasta el crimen. Es cierto que la aplicación del látigo, los azotes y las disciplinas demasiado duras de tiempos pasados, eran también objetables. El equilibrio no se logra fácilmente. En la vida del espíritu somos aprendices, menos que aprendices, estamos librados a una nueva experiencia al ritmo de la oración. Entonces, y como investigadores que llegan a una sociedad desconocida, escuchemos, asumiendo una prudencia extrema. El proceso de la comprensión de un pueblo, y el de la comprensión de nuestro mundo interior, son idénticos. Tanto uno como otro exigen una larga paciencia. Primero, se observan las costumbres sin prejuicio alguno, como si se observara la vida de las mariposas, y solamente después de haber renunciado a una determinada tabla de valores, se puede bosquejar el primer juicio. Debemos transformar un viejo supermercado en templo de oración. La diferencia entre el supermercado y la iglesia es que el primero pone precio a la mercadería antes de venderla, mientras que la segunda acepta sin juzgar. Cuando nuestro Señor declara: no juzguéis y no seréis juzgados, se refiere, antes que nada, al juicio sobre nuestro hermano, pero nosotros somos también nuestro propio hermano. Esta es la razón por la cual una verdadera confesión es tan rara. La mayoría de los penitentes llegan a la confesión con su solución individual, y el presbítero no tiene nada que decir. Las necesidades del hombre. El cuerpo, para no extinguirse, necesita comer y respirar. La salud se basa en el aire y en una buena alimentación. Se puede vivir sin ver, un ciego vive. Vive igualmente quien no puede percibir los perfumes o los sabores. Sucede lo mismo en la vida espiritual, que debe sustentarse con la oración alimento y la oración respiración. En cuanto a las visiones, audiciones, voces, sensaciones, todo eso cuenta poco. A menudo las almas que experimentan apariciones y fenómenos psíquicos quedan tan cautivadas con ello que olvidan la alimentación sana y la respiración del aire puro espiritual. Son quizás visionarias, pero enfermas y medio locas.
La oración alimento y la oración respiración nos descubren lo esencial de la antropología. El hombre está compuesto por 3 elementos: el espíritu pneuma, el alma psiche y el cuerpo soma. ¿Cuál es el alimento del cuerpo? Sea carne, pescado o legumbres, es la comunión con el cosmos, con los animales y las plantas, el contacto con la naturaleza que nos penetra, la comunión con el universo. La necesidad de comer para vivir es también el misterio de la unidad de la naturaleza, casi me atrevería a decir la misa natural. El alimento del alma se compone de las relaciones con los seres, las culturas, las artes. Nuestra época aprecia particularmente los regímenes sanos en cuanto a la alimentación. En todas partes se habla de naturismo, vegetalismo, vegetarianismo, qué sé yo. Pero nadie se preocupa de los regímenes psíquicos. Los libros son sin embargo un alimento tragado sin discernimiento, provocan el desorden, la angustia, lo que podríamos calificar de falta de higiene. No observamos para nada el ayuno psíquico. Hay una especie de ingenio para proveernos de una sobrealimentación irreflexiva a los readers digest de cualquier especie. Nuestro paladar no acepta cualquier cosa, ya que el gusto está muy desarrollado, pero en cuanto al alma, ella traga cualquier cosa: música, filmes, libros, televisión, relaciones. La higiene psíquica está ausente. Les citaré el ejemplo de un santo. La Virgen se le aparece, y él se da cuenta de que ella permanece en la puerta de su celda. Entonces él le pregunta: Reina de los cielos, ¿por qué no entras? Yo sé que soy indigno. Y la Virgen le responde: hay demasiados libros inútiles en tu biblioteca. Cuando los hayas quemado, entraré. Dios es el único alimento de nuestro espíritu, y Él no se comunica sino por medio de la oración. Ni contactos, ni libros, ni pensamientos, ni sentimientos, ni lo que pertenece a la cultura, a la civilización, a la religión, nutre lo que es divino en nosotros. Únicamente lo divino nutre lo divino. A veces nos preguntamos por qué el Cristo, Dios hombre, pasaba noches enteras en oración. Porque Él era espíritu, alma y cuerpo. Por los alimentos nutría su cuerpo. Por la contemplación de las flores, la conversación con los apóstoles, la amistad, alimentaba su alma. Por la oración, alimentaba su espíritu. Él oraba, no porque necesitara pedir algo a su Padre, pues Él todo conocía y podía, sino para nutrir su espíritu. Sin oración, el espíritu se marchita y muere. El cuerpo vive, el alma se emociona, pero el espíritu está muerto. La oración es el alimento indispensable, vital. Debemos aprender a avanzar en la oración, a elegir nuestra propia forma de oración perpetua, interior, litúrgica, con o sin palabras, etc. Acción interior de la oración. Los diversos métodos que hemos expuesto nos ayudarán a llegar al estado de preoración. No es todavía la oración es un estado, mientras que la oración es una acción interior. Surge pues un gran equívoco. Algunos declaran: prefiero una oración que brote del corazón a esas plegarias mecánicas que contradicen mi naturaleza y mis sentimientos. Entonces, ¿por qué he de rezar cuando tengo ganas de bailar? El problema está allí. Un hombre se encuentra excepcionalmente en un estado de oración sincera, es un don directo o indirecto de Dios, que le da la posibilidad de orar, o bien las condiciones exteriores lo exaltan, el deseo ardiente de algo. La oración sincera no es entonces la naturaleza, el alimento de este hombre. No es un hombre de oración, sino un hombre que reza. San Serafín de Sarot cita un ejemplo clásico extraído de un texto antiguo: llevan el féretro de un niño. En esa época no se cerraba el ataúd hasta llegar al cementerio. Detrás del féretro camina una viuda que llora. Pasa por el mismo camino una cortesana que, viendo este espectáculo, detiene el cortejo y exclama: Señor, que yo sea castigada por mis malas acciones, lo comprendo, pero que tú lleves al niño de esa viuda honesta, te lo suplico, resucítalo. Y el niño vuelve a la vida. Analicemos esta oración: es absoluta y sincera, ante todo porque esta mujer posee la fe y la humildad. Las cortesanas tienen a menudo más fe que los demás, porque su conducta las sumerge en la humildad, y se consideran indignas. Esta mujer hubiera podido indignarse frente a Dios. Tú no tienes derecho, pero su humildad total suprime en ella toda exigencia. Además, la maternidad sofocada en ella libera simplemente una fuerza psíquica tal, que es escuchada. Es una oración don, llena de amor maternal. Una serie de motivos han ayudado a esta mujer a engendrar una oración que hace que el niño resucite, aunque ella no sea una santa. Nosotros hablamos de oración sincera o no sincera, sin embargo esta mujer no cuestionó si su oración era o no sincera.
Todo convirgió como en un punto geométrico: maternidad, humildad, fe, ardor. Su plegaria es sincera, porque todos los elementos de su alma concuerdan con ella. Mientras que cuando rezamos, distinguimos en nosotros muchos impedimentos. La palabra sincero es por lo general muy equívoca. ¿Cuántos dicen: yo soy sincero? Y sin embargo, ¿qué quieren decir? Ellos se imaginan que son sinceros. Yo no oculto mi opinión, digo lo que pienso, soy sincero. Si comenzamos a escarbar, descubrimos la superficialidad de este estado es solo un abandonarse a un sentimiento pasajero. ¿Qué yo es el que habla entonces? La dignidad del Señor tal, su amor propio lastimado, su arranque psíquico. Él seguramente es sincero con respecto a ese yo, a uno de sus yo. Esta sinceridad no es la sinceridad tampoco una hipocresía, sino un elemento inferior que domina nuestro ser. El obstáculo esencial es nuestra inestabilidad. En la vida social echamos a los intrusos, cortamos toda relación con quienes nos molestan, pero no sabemos echar afuera las impresiones penosas, los pensamientos saltarines, porque somos débiles, y tampoco hemos tomado conciencia de que debemos echarlos. Los teósofos enseñan que los buenos pensamientos generan los buenos sentimientos, y viceversa. Yo digo que la Iglesia enseña que debemos eliminar tanto los buenos como los malos elementos, y no tomarlos en cuenta. ¿Oración corta u oración larga? A primera vista, la Sagrada Escritura parece contradictoria. No oréis como los paganos que multiplican las palabras. Mateo 6,7. Y de pronto, las palabras de San Pablo, orad sin cesar. 1 Tesalonicenses 5, 17, parecen invitarnos a largos oficios y a la oración perpetua. La oración dominical es larga y difícil, si queremos pronunciarla conscientemente, y sin embargo es el Cristo mismo quien nos la dio. ¿Oración larga o corta? Nuestro Señor declara que no debemos imitar a los que oran largamente, y Él mismo pasa la noche en oración. Su conducta es la de quienes rezan perpetuamente. Veamos qué es la oración pedido. Es cierto que la mejor fórmula de la oración pedido es breve. Dios, resucítalo, amén. O bien, Dios, sálvame, amén. O simplemente una elevación del alma en el silencio. Las letanías son cortas, recuerdan simplemente, y no se instalan en el recuerdo. Entonces, ¿para qué rezar largamente? Porque la oración breve, única, eficaz, brota difícilmente de nuestra alma. Prolongamos las oraciones, no para alargarlas, sino para poder atrapar la oración corta. Todas las oraciones deben conducir a la oración del silencio, que es perfecta cuando el corazón ora sin palabras. San Juan de Kronstadt había llegado, después de torrentes de alabanzas a Dios, a sanar a los enfermos con una frase o un gesto. La breve oración eficaz se obtiene por medio de la larga oración. San Macario el Grande dice que la oración es como un invitado. Se limpia la casa, se pone la mesa, y el invitado viene. Pero si ya está presente, no se repite. Ven. No se invita otra vez al huésped ya presente. Cuando la oración produce su fruto, la oración conquista se descarta. Ya no se mide en duración sino en calidad. 2 horas de oración no son necesariamente superiores a un segundo. Jesús condena la oración del fariseo, y esto es porque éste, en realidad, se escucha a sí mismo y se admira, mientras que el publicano busca la misericordia divina. La grandilocuencia es el mayor peligro de la vida espiritual. Si el alma comienza a escucharse a sí misma, sea por sus virtudes o por sus vicios, automáticamente charlará con ella misma buena, mala, alegre, trágica, solo será una oración que se escucha a sí misma. Bendiciendo a Dios, el fariseo se miraba a él mismo. Suplicando a Dios: Señor, ten piedad de mí. El publicano se borraba, perdido en un rincón del templo. El sentido de la oración perpetua es el mismo que el de las plegarias largas. Por una parte, retiene el pensamiento vagabundo, concentrando el espíritu, y por la otra, lleva hacia el instante en que los labios no pronuncian más palabras, pues la oración fluye sin interrupción. Todo esto no aparece sino una vez que se ha construido el castillo de la oración, que es serenidad y tranquilidad, cuyas puertas están cerradas a los pordioseros espirituales que pueden estar disfrazados de ideas magníficas, de visiones sublimes, así como de pensamientos carnales y de inquietudes mezquinas. La oración alimento. La oración es el alimento y la respiración del espíritu. No es únicamente alabanza de Dios, sino también alimento del espíritu que, sin ella, se adormece y pierde la vida.
La oración alimento y la oración respiración son claramente diferentes. El hombre no se alimenta sin cesar. Come 2, 3 veces por día. Come, luego digiere, y finalmente asimila. Hay pues una oración útil, que debe tomarse periódicamente, 1, 2, 3 veces por día, y que debe ser digerida y asimilada para que dé resultados. Mientras vivimos, respiramos, y la respiración no puede detenerse ni de día ni de noche. Una respiración normal es regulada y ritmada. El aire demasiado fuerte puede dañar los pulmones enfermos, una vida espiritual muy superior puede no ser conveniente. Para que la oración alimento nos nutra realmente, no debe ser únicamente pedido o alabanza, sino también meditación y confesión. Un pensamiento, un pasaje de la escritura, una frase de adoración, captémoslo por la mente. Así, en Señor, tú eres grande, que grande quede en nosotros. La frase no se dirige inevitablemente a ti. El espíritu puede pensar Dios es grande tanto como tú eres grande. Y cuando ella penetra en nosotros, no es necesario comprenderla inmediatamente, dislocándola y analizándola. Dejémosla reposar hasta que se asimile a nuestro espíritu. Las respuestas vendrán a menudo mucho más tarde. La oración se adapta a cada persona, puede tanto durar un cuarto de hora como 6 horas ininterrumpidas. Ciertos monjes la retoman cada 3 horas, otros la practican varias veces por hora. La oración hace nacer la meditación. Oración y meditación. Atención. El término meditación es equívoco. Frecuentemente empleado, exige algunas reservas. Se cree que la meditación es el hecho de especular sobre un tema elegido. La imaginación se pone a trabajar y crea pronto cierto clima. Si usted medita sobre la luz, todo se vuelve luminoso, la marcha es ligera, las alas se abren, pero el más leve accidente en su vida destruirá lamentablemente ese mundo de apariencia paradisíaca. O bien usted es un intelectual, inclinado a lo racional. Compone entonces una sabia jerarquía: la luz divina, la luz angélica, la luz profana, la luz sagrada. Escribe esto en un libro, un hermoso libro, eso será también artificial. Sin embargo, estas meditaciones son logradas, pero cuando caen en la banalidad, porque el alma no es siempre imaginativa o inteligente, cuántas cosas inútiles y discutibles se apoderan del alma. En vez de meditación prefiero decir aprehender por la mente. No se apure en profundizar la fórmula, se explicará por sí sola y florecerá dentro de usted. La oración alimento necesita ciertos periodos, y una asimilación. Contiene el elemento meditativo en el sentido exacto de la palabra: escuchar con atención, registrar, estar presente, nada más. Su gran principio es la disciplina. Nutrirse regularmente, en la medida de lo posible, a la misma hora, en las mismas circunstancias, como lo hacemos con nuestro cuerpo. Régimen sano para el cuerpo, régimen sano para el espíritu. Hay que evitar el error que confunde al mundo psíquico, emocional, con el espiritual. Se admite que la máquina necesita la técnica, que la medicina es saludable para el cuerpo, y se piensa que el espíritu escapa a todo esto. No. El espíritu es una naturaleza que hay que organizar, vivificar, transformar, y el instrumento para su formación es la oración alimento, que recupera las capacidades perdidas y procura la vida sana antes que la salud, y la salud espiritual antes que la santidad. Una vez que se haya acostumbrado a concurrir regularmente a los servicios litúrgicos, después de unos meses, 1 año, 2 años quizás, descubrirá de pronto que algo ha cambiado en usted. Una fuente de ritmo y de equilibrio. Nuestra participación en la Iglesia es el único remedio capaz de salvarnos de las subidas y bajadas, es decir, de las enfermedades. Se pasa por la salud para ir hacia la santidad. Si no, podríamos ser santos hoy y criminales mañana. Evidentemente, la creación artística, que llega a planos sublimes, se sirve a veces del desorden, de la iluminación, pero es un camino distinto. ¿Y cuál es su fin? La oración respiración. La tragedia del pecado original es que el mundo se dio vuelta. El espíritu debía nutrirse de Dios, y respirarlo. El alma nutrirse del espíritu, y respirarlo. El cuerpo nutrirse del alma, y respirarla. El cosmos nutrirse del cuerpo humano, y respirarlo. Apartado de Dios, habiendo invertido todos los valores, cortado el contacto con el Creador, esto es la muerte primera, el espíritu humano ha perdido el alimento y la respiración. He dicho alimento y respiración. Usted adivina ya que por eso el Cristo dice: yo soy el pan de vida. Juan 6:35, y el Espíritu Santo es nombrado espíritu, pneuma, respiración, soplo, viento.
Habiendo detenido voluntariamente esta alimentación divina, el espíritu humano ha buscado otro alimento, otra respiración, y se ha dirigido hacia los planos psíquicos, dando así nacimiento a nuestras civilizaciones. Nuestras civilizaciones son un fenómeno enfermizo, lo mismo que nuestra cultura y nuestro arte provienen del espíritu humano, que se alimenta de cosas inferiores a él. ¿Qué desea el espíritu, en realidad, en la amistad, el arte, la música, la sociología? Desea a Dios. La exigencia del espíritu es absoluta. El amor, la amistad, el arte, no corresponden a su naturaleza. De allí surge la insatisfacción, el drama de los dolores y de los desequilibrios del hombre, que pasa de una ilusión a otra, porque este alimento carece de la sal divina. El alma psíquica, debilitada ya por lo espiritual que, privado de la sal divina, la succiona, y desprovista de su alimento normal, el espíritu humano no la nutre más, sino que la explota. El alma psíquica, en consecuencia, se vuelve hacia lo que puede procurarle cierto complemento. Se refugia en la materia, y vemos entonces este extraño fenómeno de un mundo complejo, psíquico, aferrado a elementos que lo dejan hambriento, y que engendran las pasiones. Las enfermedades espirituales aparecen inevitablemente. El espíritu, abrevado por el psiquismo, produce la angustia. Y el alma, comiendo el cuerpo, produce las enfermedades. ¿Qué decir entonces del cuerpo, que, en vez de ser el sol, la irradiación, el alimento del cosmos, se vuelve hacia el cosmos y lo gasta progresivamente? La materia, al no encontrar algo inferior a ella para nutrirse, cae en la anemia, y frente a ella se abren las puertas de la destrucción y de la muerte. Su único alimento es la nada. Restablezca la oración, y el equilibrio será restablecido. ¿Es posible, acaso, restablecer el equilibrio entre el cuerpo y el alma cuando el alma se encuentra parasitada, y no alimentada por el que es superior, el espíritu humano? Higiene del espíritu. Ante todo, curemos el espíritu, rodeándolo de la higiene conveniente. Esta higiene vital es Dios o, como dice el Génesis, el árbol de vida. El contacto con Dios es la oración. Vemos entonces por qué las dos formas de nutrir el espíritu son la oración alimento y la oración respiración. La razón de la oración es, antes que transformar el mundo, restablecer en el hombre su equilibrio primero, el que le fue quitado por el pecado. Dado que no sabemos vivir con este cambio de valores, que nos hemos acostumbrado a ver lo superior nutrirse de lo inferior, el retorno se hace penoso, y constatamos que la conquista de la oración no es fácil. Sin embargo, es por ella que debemos comenzar. Después entrará en juego el equilibrio del espíritu y del alma y del cuerpo y del cosmos. Pero para alcanzar estos equilibrios, hay que reorientar nuestro espíritu hacia la fuente de vida. La vida diaria regula nuestra alimentación según las horas, comemos a horas fijas, según nuestras posibilidades. Dejamos al organismo el tiempo de digerir. El alimento está adaptado a nuestro temperamento y a nuestro estado de salud. Además, deseamos que sea natural y de buena calidad. El mismo principio se aplica a la oración, o alimento divino. Un ser cuyo canto interior está tan bien regulado como sus comidas, según las horas, construye, poco a poco, su salud espiritual. Oración perpetua. Por el contrario, la oración respiración debe ser permanente. Respiramos tanto durante el sueño como cuando estamos despiertos. La respiración es perpetua, ininterrumpida, estemos conscientes o inconscientes. La buena respiración no depende únicamente de los buenos pulmones, sino también del clima en que vivimos. Una fábrica de productos químicos, una casa oscura, nos enferman. En el caso de la oración perpetua, se plantea la condición del clima espiritual. La oración alimento es, por excelencia, la plegaria litúrgica. La oración respiración, la plegaria interior. Es inexacto decir que solo la oración respiración es necesaria, tanto como decir que solo lo es la oración alimento. Algunos siguen enteramente el ritmo litúrgico, comen espiritualmente. Pero si no respiran a Dios, serán enfermos y asmáticos. Otros, que respiran a Dios, pueden vivir un cierto tiempo sin alimentarse, pero no respiran en la vida exterior. El Cristo, siendo el mismo Dios, no tenía necesidad de invocar a Dios. Sin embargo, pasaba 6 horas en oración al anochecer. Y los críticos del siglo XIX se preguntaban qué hacía. Él alimentaba su espíritu. Si no hubiera orado, su espíritu humano hubiera sido imperfecto. Algunos pretenden que la música, o la belleza de la naturaleza, reemplazan la oración. Es una vez más la confusión del espíritu con el alma. Tienen la impresión de ser alimentados, pero no lo son realmente por Dios.
La punta divina del espíritu se sumerge en Dios. La belleza cósmica o artística les comunica la ilusión de la salud, porque el psiquismo recibe un elemento de belleza. El espíritu está más allá, creado por Dios y solo para Dios. Estas dos formas de oración son indispensables: plegaria litúrgica regulada por las horas, y liturgia interior y perpetua llevada por la oración-respiración. Oración-respiración no significa que haya que ritmarla obligatoriamente con la inspiración y la expiración físicas, de la misma manera que la oración-alimento no necesita siempre de la Eucaristía. La alimentación física es bienhechora cuando, según la terminología moderna, contiene diferentes vitaminas, calorías, etc. Menúes calculados se elaboran de acuerdo con los distintos regímenes. Ocurre exactamente lo mismo con la alimentación espiritual, arte culinario y arte litúrgico. Las horas litúrgicas previstas por las religiones son como menúes, preparaciones cuyo centro y único alimento es Dios. Usted quiere orar, admitamos que está solo. Ora durante una hora, no mentalmente, sino con sus propias palabras, o con plegarias ya existentes, eso no tiene importancia. Como en el arte abstracto, no es el tema lo que importa, sino el arte. Implore y alabe a Dios por un tiempo, haga penitencia, mezcle los sentimientos y los pensamientos, profundice este o aquel misterio divino. El tema debe existir, pero lo que es esencial es que durante ese tiempo usted esté frente a Dios, para Él y en Él. No trate de obtener un resultado. Practique una hora de oración para que su espíritu y su alma comiencen a comer, a reconstituirse después de la gran hambruna, y que después digieran. Retomarán fuerzas, aun si están adormecidos, como los apóstoles, incapaces de soportar la oración poderosa y larga del Cristo. A propósito de adormecimiento, y en caso que tome usted somníferos para distender su vida agitada, ore, y verá, al segundo o tercer salmo, que se dormirá en paz bajo la mirada de Dios. La oración, consciente o inconscientemente, nutre nuestro ser. Atravesamos períodos de indigestión, en los cuales no tenemos sed de Dios. El instinto nos guía en el mundo material, pero en el seno del mundo espiritual olvidamos ese instinto. Cuando perdemos la salud espiritual, no sentimos más hambre de oración. Sin embargo, habituémonos a las liturgias, y volveremos a sentir el hambre de oración. No debemos esperar una contemplación rápida. En algunas comidas se sirve champaña, en otras vino común, en otras agua mineral. Tomar champaña continuamente sería cansador. La oración alimento está ligada a la lectura, a la imagen, al canto, a la meditación. Depende siempre de muchos aspectos, porque si se concentrara únicamente en la lectura, por ejemplo, Dios se convertiría en un objeto intelectual. Si se concentrara solamente en la imagen, no sería sino sentimental, y el Dios viviente desaparecería. Profundización de la oración. La oración-respiración debe tender a convertirse en oración perpetua. El hombre está medio muerto y medio vivo. Una condición de curación es el aire puro. Pero, atención con el peligro. El Sermón de la Montaña nos enseña que la felicidad, la bienaventuranza, se asienta en la interiorización, en el desprendimiento de los condicionamientos exteriores. Pero a menudo he notado una falsa interiorización. El ser escrupuloso crea un mundo lúgubre y triste alrededor de su pequeño yo. A este, el maestro espiritual le dirá: sal, ocúpate de los otros, porque no tienes acceso a Dios y a lo divino en ti. No tienes acceso en ti sino precisamente a lo que te separa de Dios y de los otros. La oración-respiración vive al aire puro. Antes de entrar en ella, deje de lado todo pensamiento estrecho, micropsíquico, como dicen los padres de la Iglesia. Si su Dios es mezquino, su plegaria interior es peligrosa. Que su espíritu se ubique en un concepto de Dios amplio. Cuanto más inmenso, bueno y amplio sea su Dios, más sabrosos frutos traerá su oración perpetua. Uno de los peligros es observar solícitamente su propia iniquidad y su fracaso, cultivar en cierto modo, en vez del amor a Dios, su amor propio. Después, cada uno a su manera, y para ayudar a buscarla están los padres espirituales, debe hallar el modo en que su alma permanezca en esta oración-respiración. Hay la repetición de los nombres Jesús, María. Hay otro camino: ponerse perdurablemente delante de Dios. Es en sí muy accesible, y lo resumiré en dos expresiones: permanencia-respiración, permanencia en Dios. Los buenos métodos ofrecen medios simples. Nuestra respiración tiene que ser regular, ni agitada ni ahogada. Del mismo modo, en la oración, los cambios son inútiles.
respire, ore, y eso se convertirá en su ser mismo. La respiración en la oración. La respiración se efectúa por la inspiración, la retención del aire durante uno o varios segundos, y la expiración. Sería bueno que la oración adoptara el mismo ritmo. Se aspira el nombre divino, se lo retiene, se lo da. Uno de los ejemplos clásicos es el hesicasmo, la oración de Jesús. Aspiración. Señor Jesucristo. Retención. Entrega, ten piedad de mí. La experiencia demuestra que si no se hace más que el movimiento positivo, o el negativo, no se adquiere el ritmo normal de la oración. Es necesario, después de haber recibido los nombres divinos, volver a darlos. En la vida monástica se agrega un ejercicio exterior: prosternarse, quedarse en la prosternación, levantarse. Un movimiento similar armoniza la plegaria litúrgica bienhechora: sobriedad, solemnidad, recepción, penitencia. Algunos misales ofrecen para la mañana una categoría de oraciones, bajo el nombre de actos de adoración, de fe, de esperanza. Y por la noche, actos de contrición. Algunos grupos protestantes, y de instructores scouts, aconsejan tomar una decisión al levantarse, con el fin de pasar el día de tal o cual manera. Es su buena acción. Estas maneras de orar deben abandonarse completamente, y para siempre. Nada de resoluciones, ni de grandes esfuerzos interiores. Evidentemente, cuando el hombre come, toma un cubierto, abre la boca, mastica, y después digiere. Mientras respira, inspira y expira el aire, y puede aprender a respirar convenientemente. Pero si estos movimientos físicos reclaman un esfuerzo, son nocivos o dañinos. Debemos recibir, asimilar, y no darnos. Digo esto para la oración alimento y la oración respiración. Toda decisión voluntaria cierra la posibilidad de salud. Sin duda alguna, podemos luchar contra cierta distracción, lo mismo que podemos vigilar nuestra masticación si es mala. Podemos esforzarnos en pronunciar las palabras lentamente. Esto es una higiene, pero no un esfuerzo de voluntad. Daré 4 imágenes para tratar de representar el estado de alma durante la oración alimento-respiración. Que el alma imite a una copa o recipiente, una vasija, como dicen los textos de la Edad Media. Las iniciaciones están simbolizadas por una copa en que Dios vierte su vino, su gracia, su fuerza. Que el alma se asemeje a un loto, a un tulipán, que capta los rayos del sol, o el rocío de la mañana. Que el alma sea una rosa cuyo corazón es el sol. Imagine que su corazón es Dios, que irradia en su ser abierto, o, como en ese cuadro que me gustaba en mi infancia, que es semejante a San Sebastián, que muestra su pecho para recibir las flechas. Cuando tuve la primera revelación del Espíritu Santo, Él descendió sobre mí como un pájaro venido del cielo, y me picó el corazón, pero mi corazón estaba abierto para recibir esa herida, ese alimento. Copa, loto, tulipán, rosa, algo que se abra para acoger y alimentarse. Sus gestos, sus actitudes, no deben exigirle mayor esfuerzo que el de estar bien sentado a la mesa de un banquete. Acepte y guarde. La Virgen guardaba en su corazón las preciosas palabras de su Hijo. He subrayado esta conducta porque muchos se inquietan. Creen que la oración alimento se apoya en una actividad interior que consiste en ponerse en tensión, imaginar, querer, fijar, concentrarse, en vez de guardar, apartar lo que retiene, y formar el hueco de la copa interior donde Dios penetra. En cambio, la concentración y la concepción intelectual son cúpulas que se cierran, y la gracia no puede derramarse en ellas. El equilibrio de una jornada. ¿Cuál es el régimen clásico de la división de la jornada? División cuya finalidad es el equilibrio físico, psíquico y espiritual. Los padres de la Iglesia han respondido 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, que comprenden el sueño, el alimento, la conversación, la distensión, y 8 horas de oración. Esto es lógico, y parece fácil. Pero estamos todos por debajo de este ideal. El espíritu está disminuido, subalimentado. Padecemos todos de anemia espiritual. Trabajo quiere decir 8 horas de esfuerzo. Trabajo intelectual, manual, comercial, profesional. El trabajo únicamente intelectual no es saludable para el equilibrio. Es preferible que sea manual e intelectual. De todos modos, el intelecto devora demasiado nuestros momentos libres. ¿Qué notamos en nuestra vida? Mucho más de 8 horas de trabajo intelectual. En cuanto a mí, paso entre 12 y 14 horas con él. Para la oración, salvo durante la liturgia, no me queda mucho tiempo, y tampoco para el descanso.
No lo olvidemos, la distensión es tan útil como la oración y el trabajo. No consiste en no hacer nada. Muchas veces nuestro sueño no es un descanso, porque estamos tan cansados que no podemos relajar nuestros músculos, ni nuestros pensamientos. Cuando San Antonio el Grande salió una vez del desierto, un príncipe quiso conocer a este hombre excepcional, cuya celda se llenaba de llamas. No encontró más que un monje jovial que discutía con un campesino sobre la caza, la lluvia y el tiempo. El noble señor quedó extremadamente desconcertado ante esta actitud tan simple en un monje eminente. Entonces San Antonio le dijo: amigo mío, si la cuerda está demasiado tensa, el arco se rompe. Nuestro Señor se permitía instantes de distensión. La mayoría de nosotros duerme 8 horas, pero esto se debe a que la vida está mal balanceada. 6 horas de sueño y 2 de verdadera distensión deberían ser suficientes. El trabajo es, pues, el esfuerzo. La distensión, la ausencia de esfuerzo. Vigilancia. ¿Y las 8 horas de oración, son activas o pasivas? Un tercer término las define: vigilancia. Ni activas ni pasivas, ni esfuerzo ni distensión, ni descanso ni laxitud. Vigilancia es el término que usa el Cristo. Velad y orad. El espíritu no está retenido por un monólogo con su voluntad, su sentimiento o su inteligencia, imponiendo algo a sí mismo o a los otros. Está en un estado simultáneamente pasivo porque escucha, capta, para recibir, y activo porque descarta las distracciones. De pie, presente, la cuerda justamente tensa para que la mano divina pueda tocar una nota. Una preparación progresiva precede a la vigilancia, un tiempo durante el día para la actividad, maestra de nuestra inteligencia, voluntad y capacidad psíquica. Un tiempo también para la distensión, y finalmente un espacio libre, un diván psicofísico, para que el tercer estado, de vigilancia, pueda obtenerse fácilmente, y situarse entre el trabajo y la distensión, síntesis de ambos. El hombre siempre pasivo no alcanzará la presencia activa, y el hombre siempre activo estará fuera de la posibilidad receptiva. ¿Cómo distribuir prácticamente estos 8 y 8? Mi consejo es poner delante de nuestros ojos la norma universal y absoluta, compararla con nuestra propia existencia, y discernir en qué proporción estamos lejos de ella. No esperemos cumplir esta fórmula perfecta, pero podremos medir lo que nos separa del equilibrio, al que trataremos de acercarnos. Aquellos que no tienen ni oración ni descanso, que traten de introducirlos en sus vidas. Que la experiencia les indique sus falencias, y que se esfuercen después en llenar, tanto como les sea posible, el depósito vacío, disminuyendo el contenido del depósito demasiado lleno. Repartir bien nuestra vida diaria, con la interrupción de 2 horas al mediodía, no es nada fácil. Se impone un arreglo más complicado. Por otra parte, tengamos en cuenta que en los monasterios la oración no se hace de un solo tirón. Hay horas más o menos propicias para la oración, para el trabajo y para el descanso. Nuestras ocupaciones modernas nos obligan a 8 horas de trabajo, que no podemos desplazar, pero además de estas 8 horas necesarias se superponen las horas de trabajo personal, trabajo sobre uno mismo. Creo imposible afirmar que la mayoría de los trabajadores se limiten a 8 horas por día. Sin embargo, para el equilibrio humano, no deberían sobrepasarse las 40 horas semanales. Hablo de las fábricas y oficinas, porque hay que agregar el trabajo personal indispensable para la plenitud del hombre. Este fue el ideal socialista, aplicado en Francia entre las 2 guerras, y suprimido después. Distensión. 3 veces 8 horas es la proporción para los días de semana, pero ¿y el séptimo día, el domingo, los días de fiesta, los de vacaciones, pagas o no? A decir verdad, nuestra vida moderna no tiene suficientes fiestas. Cuando la Iglesia influía profundamente en la sociedad, se tenían días feriados mucho más frecuentemente, pero de otra manera. No había largas vacaciones continuas. Hasta la Revolución Francesa, los países cristianos reservaban 2 semanas para Pascua, 2 para Navidad, y 1 o más días para diferentes fiestas. Las grandes fábricas no existían, y en esos días el trabajo se detenía, en la medida de lo posible, en los talleres. Veamos ahora el problema del domingo, salvo para el presbítero, por supuesto. Evitemos ese día las costumbres puritanas, o demasiado católicas, muy piadosas y religiosas. ¿Cómo pasa el domingo un hombre, según esas costumbres? Por la mañana reza, luego come bien, lee la Biblia, se pasea, pero no muy lejos, se aburre de veras, escucha las vísperas, y como está prohibido trabajar o distraerse en el día del Señor, se alivia diciendo cosas malas de los demás.
San Agustín había observado que los domingos deben ser hábilmente distribuidos entre la distensión y la oración. Esta distensión empieza por los vasitos de vino, y las charlas después de la misa. Me han planteado la cuestión por qué no quedarse en la iglesia, después de la misa, para entrar en recogimiento. Si alguno quiere concentrarse, que se concentre. Pero el que quiere digerir bien la liturgia, alimentarse con ella, debe saber entrar en el descanso bajo una multitud de formas, paisajes bellos, cine, reuniones. En la iglesia primitiva, las reuniones después de la liturgia llegaron a tener una gran importancia, a tal punto que se hicieron bulliciosas, y los padres tuvieron que tomar medidas. Los fieles, animados por el Espíritu Santo y la alegría pascual, franqueaban a veces las fronteras espirituales, útiles para el espíritu humano. Pero es cierto que la distensión dominical es indispensable. Las vacaciones deben adoptar también dos características. Subalimentados espiritualmente durante el invierno, a causa de nuestra actividad, tenemos necesidad absoluta de relajación completa, y de retiro espiritual. La mejor solución es pasar unos días de retiro yéndose, quizás, a un monasterio, para escuchar simplemente los oficios, con lo menos posible de predicaciones. El mejor de los retiros es aquel en que el alma se nutre de oración, no como en esos retiros organizados, donde se soporta a predicadores a veces indigestos. La oración en espíritu y verdad. Esfuerzo, distensión, vigilancia, he aquí las tres actitudes que deberían integrar nuestra jornada. Todos sabemos qué es el esfuerzo, y que es necesario armonizarlo con nuestro ritmo, pues algunos esfuerzos se realizan en la rapidez, y otros en la lentitud, y que, además, el esfuerzo agitado es nocivo. En cuanto a la distensión, ella es difícil en nuestros días, y reclama un atento aprendizaje. Quisiéramos considerar particularmente la vigilancia, a la cual nuestra educación moderna da poca importancia, y que sin embargo está íntimamente ligada a la oración. La medicina, y muchos círculos hinduistas, naturistas, hablan de distensión. Existen muchas técnicas para adquirirla. Se escribió mucho también sobre la racionalización del trabajo. Tenemos píldoras para dormir, y hasta para despertarnos, pero todavía no tenemos píldoras para la vigilancia. Esto demuestra que la medicina no ha reconocido el lugar eminente y legítimo de la oración, inclinándose únicamente hacia el rendimiento del hombre, o su equilibrio, por la distensión. La vigilancia, al igual que las otras categorías de oración, aparece a simple vista como una cualidad antinómica. ¿Qué significa pensar antinómicamente? Comprenderlo será un buen ejercicio. Pensar antinómicamente es tomar los opuestos, no como elementos de lucha, sino como términos de los que hay que sobrepasar su oposición. El dogma de las dos naturalezas del Cristo es una antinomia, Dios hombre el hombre, aunque inseparable de la divinidad, no se confunde con ella. El dogma de la Trinidad es antinómico 3 y 1. La técnica interior y espiritual realiza esta toma de conciencia de las antinomias. La vigilancia, justamente, contiene ese elemento antinómico, activo y pasivo. Si no se escucha, no se puede recibir la gracia, y el alma está tensa. La distensión es pues indispensable. Mas en la vigilancia, los sentimientos y la inteligencia no están adormecidos. Entendamos el término vigilancia en su sentido más concreto: no dormir durante la noche, velar, es decir, salir del clima turbado del día, entrar en una zona de tranquilidad en que la naturaleza descansa, y en que al mismo tiempo uno se mantiene de pie y despierto. La vigilancia contiene la distensión, el rechazo de toda tensión, de todo activismo, y la lucha contra el sueño. Podríamos casi decir que el elemento activo es negativo, ocupado en alejar el adormecimiento, y que el elemento pasivo es positivo, ocupado en crear y mantener un estado de presencia. Los padres de la Iglesia emplean una extraña palabra para expresar esta técnica: apateia. Este vocablo no significa para nada apatía, indiferencia. La apateia es uno de los instrumentos dados para la vigilancia. Rechaza las impresiones exteriores, al mismo tiempo que nos permite permanecer presentes. Es semejante a un hombre que escucha atentamente. Obviamente el que habla está en acción, pero el que escucha con atención, pese a que no esté activo, en el sentido estricto de la palabra, de hecho sí lo está, ya que está atento. Antes y durante la oración, el trabajo consiste en luchar para guardar ese estado vigilante: ausencia de sueño y ausencia de tensión. Esto se manifiesta de la siguiente manera: de pronto, una palabra de la plegaria sorprende, o una revelación se descubre, o el corazón arde de amor, o de penitencia. Se siente usted como una copa abierta a la gracia.
Atención. Acepte esa gracia sin instalarse en ella. Por el contrario, si está obstaculizado en la oración, por incapacidad, distracción o pesadez del alma, mantenga el esfuerzo, y siga orando. Velad y orad para que no entréis en tentación. Mateo 26,41. La tentación surge, precisamente, cuando no estamos vigilantes. Esta vigilancia nos nutrirá espiritualmente, a condición de que la alternemos en nuestra vida con la distensión completa y con el trabajo armonía de la distensión y del esfuerzo sobre nosotros mismos, y entre los demás. Que nuestro tiempo vaya tomando de la vigilancia su doble rostro. Las técnicas. Profundicemos en la oración respiración. Junto a la oración alimento, que es la oración litúrgica, vive la oración respiración. Su naturaleza misma la hace permanente, porque el ser que no respira muere. La oración alimento se hace, se detiene, recomienza, mientras que la oración respiración no debería cesar. El espíritu adquiere la salud total cuando el hombre ora sin cesar, tal como respira. El Cristo dice a la samaritana: se adorará al Padre en espíritu y en verdad. Juan 4, 23. La primera lección de esta frase es que se orará al Padre, en el Espíritu Santo, por el Hijo. Espíritu designa al Espíritu Santo, y verdad al Hijo. Pero el sentido inmediato que surge es que la oración respiración tiene dos caracteres: espíritu y verdad. Se presenta bajo diversas formas: sin palabras, con palabras, sin palabras que precedan a las palabras, en silencio después de las palabras. Aclaro esto: la oración sin palabras previas es perpetua. El hombre camina delante de Dios, como dice la Biblia. Es actuar y vivir en la presencia de Dios. Pero constatamos que innumerables obstáculos nos impiden vivir perdurablemente en ese plano. Utilizamos entonces la oración perpetua llamada por los hindúes mantra. Sus fórmulas son múltiples. La enseñanza ortodoxa cita principalmente una: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí. Esta forma, la más frecuente, la más amada, la más practicada, no es la única. Kyrie eleison, Señor, ten piedad, es también una oración perpetua que nos llega de la iglesia primitiva. Puede haber muchas otras. La brevedad, a semejanza de la respiración, es la característica de estas fórmulas. No se trata de un banquete. Observo al pasar muchos dicen que los oficios ortodoxos son demasiado largos. Esto es una cuestión de costumbres. ¿Los banquetes nupciales no duran acaso 5 horas, o más? Nuestro estómago físico y nuestro estómago espiritual se han empequeñecido. El Oriente, por su parte, no ha podido acostumbrarse a celebrar los oficios con la misma prisa con que uno se come un sándwich, de pie en un bar. Ellos han conservado el ritmo de quienes saben celebrar y festejar. Las iglesias francesas de la época merovingia tenían oficios larguísimos. La brevedad corresponde a la respiración. La oración perpetua comenzará por la repetición de frases cortas, siempre las mismas. Esta frase prepara la oración sin palabras, en la cual nuestra naturaleza se convierte en oración, que emana de nuestro corazón y ritma su respiración. La oración respiración comienza por una actitud: caminar delante de Dios. Se realiza como oración perpetua, que transforma todo nuestro ser, para llegar a ser oración sin palabras, en la cual el hombre mismo es oración, y la respira a pulmón lleno. Viene por la tradición de Set, el tercer hijo de Adán, que fue el primero en invocar el nombre del Señor. Ayer se me presentó un ejemplo impresionante. Se trataba de un no cristiano, de tendencia hinduista, que vivía en oración, y en largas, muy largas, meditaciones, que alimentaban su sentimiento. Supuse que este hombre se daría cuenta de la insuficiencia de esta oración, sustentada únicamente en el sentimiento, y en oír la voluntad de Dios. Con simplicidad reconoció que se desvinculaba de la tierra, y perdía la capacidad de actuar por sí mismo, y que su irradiación, en vez de aportar soluciones a las dificultades de los otros, los hería, los molestaba. Muchas veces hablaba con verdad, por cierto, pero sus palabras carecían de un análisis tranquilo, y de discernimiento, sin hablar de sus propios negocios, que andaban muy mal. A esto me contestará usted: ¿es que un hombre de oración no puede acaso vivir como un anacoreta? Amigos míos, hasta la vida de un anacoreta debe estar organizada. Este hombre había puesto el eje de su oración en el sentimiento, sin fortificar su inteligencia. Por suerte comprendió, pero me dijo tristemente: si cambio perderé esta oración intensa, esta presencia de Dios, esta unión. Sí, le respondí, la perderá temporalmente, para reencontrarla después.
Si buscamos el calor del corazón, la obediencia a Dios, la recepción de la gracia, es indispensable alejar el pensamiento que distingue y analiza. El único pensamiento que no contraría el corazón es el de la identificación con Dios, el de la unión. Todo lo que es dual, múltiple, matizado, impide la disponibilidad del corazón, su entrega en las manos de Dios, la receptividad de su luz. La concepción hindú, yo soy Dios, en el sentido de que yo se confunde con Él, que yo en realidad no existe, que todo es Dios, no es una verdad, sino un pensamiento al servicio de la experiencia del corazón, porque el corazón tiene como exigencia la unidad perfecta. Este pensamiento, instrumental, al servicio del corazón, acarrea la experiencia de una pérdida de contacto con lo real, con el mundo y consigo mismo. Por eso el Cristo enseña la plegaria en espíritu y en verdad. Las células. Analicemos ahora un ejemplo de oración perpetua, el más clásico. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí. Está dividida en dos partes. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, y ten piedad de mí. Estas dos partes son diferentes. La primera afirma, y se dirige a nuestra inteligencia. La sentimos difícilmente, es la verdad. Ten piedad de mí, en cambio, se dirige al corazón, nos hace comprender la necesidad de la misericordia de Dios. La oración de Jesús, compuesta con el solo nombre de Jesús, no puede satisfacer la exigencia del Cristo en espíritu y en verdad. La razón es psicológica. Los últimos siglos han rodeado el nombre de Jesús de un ambiente emotivo. Quien lo pronuncia perpetuamente puede sentir rápidamente el calor del corazón, pero su inteligencia no estará sustentada. El nombre Jesucristo está actualmente más distante del sentimiento espontáneo. Pues la característica del alimento de la inteligencia, por lo menos al comienzo, es que pertenece a algo que no tiene correspondencia inmediata y directa con nosotros. Se podría usar el vocablo objetivo, pero que a su vez es semejante a la piedra sobre la que se construye la iglesia, una piedra estable, sólida, que adhiere el corazón a la inteligencia. Nuestro Señor desea que nuestra oración perpetua tome la vida divina como una pinza que tiene dos puntas. La plegaria, que es capaz de desarrollar nuestros pulmones, y llenarlos de salud, contiene el elemento de verdad, de revelación, y también ese otro que conmueve nuestra alma subjetivamente. Toda oración, aún espontánea, debe tener estos dos aspectos para no resultar deficiente. De lo contrario, no respiramos el aire fresco de Dios. Un principio de la oración perpetua que debemos apreciar es que nos ha sido dada por el cielo, o por un Padre espiritual. Tenemos varias, entre ellas la oración admirable de San Juanic. El Padre es mi esperanza, el Hijo mi protección, mi manto es el Espíritu Santo. Vemos en ella que, mientras la acción se dirige al corazón, los nombres divinos sorprenden nuestra inteligencia. Esta oración es trinitaria, en tres fases. Para hacer corresponder la oración con la respiración, he aquí el procedimiento clásico: inspirando, confesamos el nombre, y alimentamos nuestra inteligencia. Expirando, rendimos tributo a nuestro corazón. ¿No decimos acaso, en el lenguaje corriente, recibir la verdad, y entregar el espíritu? He conocido a muchas personas que provienen de los ambientes católico romano o hinduista. No me estoy refiriendo a los hindúes, cuya situación es muy distinta, dos ambientes que se interesan en la oración perpetua, y me han confiado que Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí era una oración que no les decía nada, les parecía insípida, no les procuraba ninguna experiencia rápida, en la que el corazón se enciende, o la inteligencia se siente invadida por la luz. ¿Qué significa esto? Que nuestra inteligencia no está ya alimentada por la verdad cristiana. Los hindúes nutren abundantemente su inteligencia con su metafísica, mientras que los cristianos se quedan con hambre, porque la revelación cristiana ya no forma parte de su comida espiritual. La oración perpetua, una verdad confesada, no resuena inmediatamente en el alma, y nos resulta más fácil captar el ritmo cósmico que el pensamiento divino. Es indispensable, como lo indican los padres de la Iglesia, prever etapas que permitan llegar a la oración perpetua. La etapa mecánica, la etapa mental, la etapa cordial. Durante la etapa mecánica, el que ora se esfuerza en pronunciar la oración regularmente 100, 1000 veces, un cuarto de hora, media hora, una hora por día. Puede reservar para esta oración instantes determinados, o momentos disponibles, trabajos manuales, viajes que realiza durante el día, etc. Esta oración se realiza sin que el espíritu contemple las palabras. La única preocupación del que ora es no faltar a la decisión tomada, sea tantas veces, o tanto tiempo por día.
En la oración mental, el que ora asimila las palabras de la oración. Las enuncia conscientemente para que no estén junto a su pensamiento, sino que sean su pensamiento. Esta segunda etapa es ya tan eficaz que el alma comienza a eliminar completamente al enemigo número uno de la salud espiritual, el aire envenenado de los pensamientos inútiles, ese clima, en parte inconsciente, en el cual el hombre es pensado por sus pensamientos. Existen, además de la oración perpetua, métodos excelentes para llegar a pensar las palabras. El vocablo elegido se articula, luego es introducido en la mente. Antes de que naciera el psicoanálisis, este método era aplicado por los antiguos para aliviar a hombres violentamente atormentados por problemas graves. Los obligaban a trazar, con una escritura grande y siguiendo un ritmo muy lento, el nombre de un objeto colocado delante de ellos, lámpara, por ejemplo. Si al cabo de cierto tiempo los pacientes llegaban a identificarse, aunque fuera por espacio de un segundo, con el pensamiento de la lámpara, podían sanar, salir de esa enfermedad en la que una multitud de pensamientos geniales o estúpidos se empujan y los ahogan, como la muchedumbre del subterráneo en las horas pico. Este método, tan viejo como el mundo, esta cultura tradicional, se apoya en la repetición. La tercera etapa es la definitiva. El que ora hace descender su oración al corazón, para que ella se encienda, y fluya sin palabras. El que cree en mí, ríos de agua viva, la oración perpetua correrán de su seno. Juan 7:38. Una persona que había aceptado, bajo el consejo de su padre espiritual y a pesar de sus ocupaciones prácticas, la oración de Jesús durante media hora cada día, me comentó que, a pesar de la distracción y del vagabundeo de sus pensamientos, la práctica mecánica de la oración que penetraba en su alma le había traído tranquilidad, había pacificado las inquietudes y los excesos de nerviosidad, de tal modo que la presión tiránica de su psiquismo enfermo había perdido su fuerza. Sin haber adquirido todavía la paz profunda, había constatado que no estaba más a la deriva, y que un punto estable se había formado en su alma. Esta experiencia puede ser hecha por todos. Es suficiente anclarse en la práctica regular e ininterrumpida. La etapa mecánica, por supuesto, no opera la transformación del hombre interior, porque se mantiene exterior a la conciencia. Su carácter secundario no se halla, sin embargo, desprovisto de cualidades la buena voluntad de orar, valor moral y la influencia poderosa y objetiva de las palabras sagradas y de los nombres divinos, valor divino. El hecho de calificar a esta etapa como mecánica no significa que se pueda encerrar la energía del nombre de Jesús de manera automática. Esta energía terrible no se entrega al hombre sino en la medida en que el hombre puede soportarla. Podríamos llamar a esta etapa volitiva, en lugar de mecánica, pero preferimos este último término para evitar el argumento de los méritos. La buena voluntad del que se esfuerza en repetir la oración puede, en efecto, engendrar el sentimiento de los méritos y de la recompensa. Por cierto que Dios aprecia el esfuerzo humano, ya que no es ingrato, por un centavo, Él se apresura a devolver miles de pesos, decía un monje. El sacrificio más mínimo por Él, es acogido en el cielo con alegría. Pero si bien Él tiene en cuenta hasta el más mínimo gesto de buena voluntad, y lo recibe como un regalo de gran precio, ello no nos otorga el derecho a reclamar nada, ni a tener la impresión de no deber nada a Dios. Seremos perdurablemente sus deudores, 100%. El concepto de méritos endurece el alma, e inmoviliza su progreso. Nuestro corazón deja de estar hambriento de salvación, nuestro yo se hincha, y el yo divino es expulsado de nuestro espíritu. La filocalía. Amor de lo bello, enciclopedia de los maestros de vida espiritual de los siglos I. Alex Biggie, libro precioso por excelencia para la técnica de la oración, ignora el concepto de mérito. No queremos suprimir esa palabra de nuestro vocabulario, su lugar es legítimo, pero queremos subrayar que en el trabajo interior, y para la eficacia de la oración, debemos anularla. Cuando decimos, de un ser que ha sufrido mucho en la tierra, que merece el cielo, no cometemos una falta. Pero si afirmamos he merecido el cielo y la gracia, entonces sí que cometemos una falta hacia nuestra alma, que nos ha sido confiada. Aquí se devela una ley poco comprendida, que parece injusta e ilógica. Adornarnos con méritos es nocivo, distribuirlos sobre los demás es excelente. La buena voluntad y el esfuerzo personal tienen un valor moral incontestable, pero no pueden ser usados como moneda de cambio. La ley espiritual difiere, sin contradecirla, de la ley moral. La sobrepasa, y desplaza sus problemas. De ello resulta que acciones y estados moralmente indiferentes, o neutros, son a veces mortales espiritualmente.
el inconsciente, el subconsciente, provocan actos involuntarios, de los que el hombre no es responsable en el plano moral. Lo mismo sucede con el superconsciente, o estado de gracia, pero debemos tenerlos en cuenta en el plano espiritual. Es necesario descubrir, purificar, el inconsciente o el subconsciente, que pueden socavarnos secretamente. Sin superconsciente, o estado de gracia, conciencia esclarecida por Dios, no hay evolución espiritual. Algo más sobre la oración mental. La segunda etapa, la de la oración mental, exige algunas precisiones. Ya he indicado lo esencial, pero como el hombre moderno ha perdido el conocimiento directo, y ha complicado al extremo los reflejos intelectuales y sentimentales, es bueno intentar definir esta etapa. No basta comprender, comentar, meditar, sentir la oración, se trata de articular conscientemente las palabras que la componen, y verlas a través de la inteligencia. La sabiduría zen se difunde en Occidente en nuestra época. Los que la conocen nos comprenderán más fácilmente. En el plano práctico, esta sabiduría asiática nos enseña a considerar las cosas tal como son. Un bastón es un bastón. Algunos la emplean para restablecer el equilibrio mental y psíquico, obligan al paciente que lo acepta a no aislarse en su mundo cerrado, y, por medio de sensaciones simples, a salir hacia los objetos, escuchar el sonido, simplemente, tal cual es. Mirar los colores, simplemente, tal como son, etc. Todos, más o menos, estamos enfermos espiritualmente, en un estado clínico. Somos todos pecadores. Tomemos como ejemplo esas pocas palabras de la oración de Jesús. Señor Jesucristo, ten piedad de mí. San Pablo dice, es preferible decir conscientemente 5 palabras, que 10.000 distraídamente. 1 Corintios 14, 19. Cuando decimos Señor, tenemos que darnos cuenta de que hemos dicho Señor, y no Jesús, o Cristo, o ten piedad, o de mí. Y cuando articulamos Jesús, que no hemos pronunciado Señor, o Cristo, etc. Cuando continuamos, ten piedad, tener conciencia de que no pedimos ámame, o purifícame, y cuando terminamos de mí, distinguir que no es de ti, o de nosotros. Martillar la palabra con la mente de manera tal que se establezca un contacto directo entre el pensamiento y la palabra, sin parásitos en la ruta, o ideas análogas. Estar atento a la oración. La Virgen estaba plenamente atenta, y guardaba las palabras en su corazón, despojada de reflejos y de reflexiones. Ella era íntegra. Ese período de oración mental ilumina nuestro ser, nos hace pasar del exterior al interior, nos guía hacia el umbral del templo del Espíritu Santo construido en nosotros. Nuestra mirada sobre el mundo exterior, y sobre nosotros mismos, se profundiza, y se hace exacta. Nuestra relación con los que practican la oración mental es siempre saludable. Ellos exhalan inteligencia y prudencia, ya no juzgan más al prójimo, porque su pensamiento está lleno del nombre divino, y su alma cultivada por la súplica. Ten piedad de mí. La medida, la lucidez, la magnanimidad, germinan en su corazón. Mas los que se precipitan en la oración de Jesús con el deseo de dirigir a los otros, en vez de huir del comercio humano para estar únicamente con Jesús, van al encuentro de un peligro espiritual. El que piensa solo en que él tiene necesidad de ser salvado, está en el camino espiritual, pero el que cree poder salvar a los otros, toma el camino de las ilusiones, y está cerca de la locura espiritual. Si se presenta mucha dificultad para entrar en la oración mental, propondré enseguida 2 ejercicios que pueden ayudar. Repetir cada palabra varias veces, durante cierto tiempo: Señor, 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 Jesús, 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 ten piedad, ten piedad, ten piedad, de mí, de mí, de mí. Imprimir, confirmar, empujar, enclavar el vocablo en nuestro cerebro. Profundizar también el valor teológico de cada una de las palabras repetidas. Por ejemplo, Señor es el nombre que afirma la divinidad del Cristo. Jesús afirma su humanidad. El nombre de Jesús es una fuerza temible para las potencias infernales, y es la suave delectación de las almas justas ver los textos esenciales para la fiesta del nombre de Jesús, el 1 de enero. Estos 2 ejercicios, repetir y profundizar, no pueden reemplazar la oración, sino sostenerla. La oración mental no es más que la puerta real del santuario corazón, pues es el corazón puro, y no la inteligencia, el que ve a Dios en su luz. Bienaventurados los puros de corazón, ellos verán a Dios. Mateo 5,8. Algo más sobre la oración del corazón. La tercera etapa debe considerarse como la sinergia, es decir, la colaboración del esfuerzo humano con la acción de la energía increada de la Trinidad. Ella siembra la oración mental en nuestro corazón. El monje se inclina y busca el corazón.
El Cristo, tal como lo comentan los escritores de la Iglesia primitiva, tenía a menudo la cabeza inclinada sobre su pecho, no por tristeza o por abatimiento, sino por interiorización de su naturaleza humana, siempre unida, a través de su cuerpo humano, a su naturaleza divina. En él, el hombre obedecía y escuchaba a Dios, el Hijo obedecía y escuchaba al Padre. Sería necesario atender a la anatomía del cuerpo humano. Sin entrar en ello, constatemos simplemente que el centro, el núcleo de nuestro cuerpo, el pecho-corazón, es la parte corporal menos sentida por nosotros. Nuestra cabeza está trabajando continuamente, nuestros órganos inferiores se inflaman con facilidad. En cambio, el órgano del corazón permanece casi olvidado. Cuando las pasiones se levantan en él, acuérdense de las palabras del Cristo. Del corazón vienen los malos pensamientos, asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, calumnias. Mateo 15, 19. Esto se propaga como una tibia humedad a lo largo de nuestros tejidos en ambas direcciones, hacia abajo y hacia arriba. En las antípodas del corazón puro, esto es la mueca de la semejanza divina asentada en nuestro corazón. El corazón puro se adquiere y conquista por la purificación ascética de lo inferior, y el descenso de lo superior al corazón. El que ora, inclinándose sobre su corazón, establecerá progresivamente la oración en ese centro sagrado, enterrará en él el verbo de la oración, y esconderá allí su tesoro, entrará espiritualmente en la cámara íntima, hasta el día en que Dios, por su gracia y su energía increada, resucite y haga florecer la oración perpetua, sin palabras, sin ruptura, que correrá como un río, arderá como una lámpara del santuario, refrescando, calentando, perfumando, iluminando nuestro ser. Dios, ámate a ti mismo en mí. Hemos hablado de la oración breve, repetida sin cesar. ¿Podemos lograrla siempre? Podemos orar en el subterráneo, en el colectivo, lavando las verduras, quizás aún discutiendo. Pero cuando se trata de resolver un problema material, práctico, intelectual o metafísico, el espíritu se pone tenso. En algunos momentos el alma ora con dificultad, y, para dar un ejemplo, no nos resulta cómodo orar cuando dormimos, sin embargo, sin oración perpetua, a pesar de estar alimentado, el espíritu no respira. Los cristianos que desconocen este modo de orar están medio muertos. No nos desalentemos, aceptemos que el estado actual de nuestro espíritu es el de un semiviviente, de un somnoliento. Más allá de la oración perpetua, se perfila un reino de presencia unida a la respiración Dios, donde las palabras callan. ¿Cómo penetrar allí? Nos vemos frente a una paradoja. Por una parte Dios sabe lo que Él quiere, por ejemplo, quiere nuestra santidad. Y por otra parte, nos ayuda poco a realizar lo que Él quiere. Tomemos una imagen: un patrón ordena a su empleado que escriba y lleve una carta al correo, y éste le responde: te suplico, por tu pensamiento y por tu fuerza, ayúdame a despachar esta carta. Parece ridículo, pero eso se cumple exactamente así en la vida espiritual. Implorar a Dios: hazme querer lo que tú quieres. Socórreme en la ejecución de tu voluntad. Entonces aparece otra posibilidad, susceptible de reemplazar la oración perpetua, que se puede adquirir rápidamente, y que se convierte en la oración perpetua de nuestra vida. Consiste en despertar en nosotros el ardiente deseo filial de Dios. No tenemos ese deseo, o lo tenemos demasiado poco. Nuestro corazón indiferente vive de otra cosa. ¿Cómo hacer surgir ese deseo ferviente, ese grito? Puede ser creado en un segundo para toda la vida, o elevarse después de largo tiempo de oración, o develarse en un retiro. Cada caso es individual. Este deseo es hambre y sed de Dios. El apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo grita en nuestras almas: Abba, Padre. Si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó al Cristo Jesús de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su espíritu, que habita en vosotros. Así, hermanos míos, no somos deudores de la carne, para vivir según la carne. Pues si vivís según la carne, moriréis. Pero si en el espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis. En efecto, todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. No recibisteis un espíritu de esclavos, para recaer en el temor. Antes bien, recibisteis un espíritu de hijos adoptivos, que nos hace gritar: Abba, Padre. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios, y coherederos del Cristo, ya que sufrimos con Él, para ser glorificados con Él.
Romanos 8, 11, 17. Experimentalmente, no ontológicamente, somos uno con el Espíritu. Nos ha hecho hijos de Dios. Es Él quien grita en nosotros, con nuestro espíritu. Abba, Padre. Además, San Pablo agrega que sufrimos con el Cristo para ser glorificados con Él, lo que nos identifica interiormente con el Cristo. No vivo yo, sino que es el Cristo quien vive en mí. Gálatas 2, 20. Esto es la gracia, o adquisición, del Espíritu Santo. Si no podemos llegar a la meta por medio de una técnica definida, o de cualquier método de oración, podemos alcanzarlo por la gracia. Pongámonos en oración de manera tal que el Espíritu descienda palpablemente en nosotros, se mezcle a nuestro espíritu, se confunda con él, haciéndose de cierto modo uno con nosotros. 1 Corintios 6, 17, que él mismo ore en nosotros. Si no tenemos la fuerza de respirar a Dios, dejemos al Espíritu de Dios respirar a Dios en nosotros. Que el Espíritu lleve a nuestro espíritu. ¿Cómo proceder para que el Espíritu venga, sensiblemente, en nosotros? ¿Qué hacer para que nuestro espíritu, atrapado por el Espíritu, grite? Abba, Padre. Para que la adquisición del Espíritu Santo no se manifieste entonces como luz, sino como oración. Si tenemos el don, la cuestión está resuelta, pero ¿qué hacer para poseerlo? El apóstol Pablo afirma: sois hijos de Dios, y el Espíritu grita en vosotros: Abba, Padre. Es como hijos suyos que gritamos: Abba, Padre. Podemos comenzar pidiendo a Dios: haz que te amemos. No pienso que esta súplica sea suficiente, porque nuestro corazón no está aún abierto. Esta oración es buena. Sin embargo, no puede, aún siendo ardiente, prepararnos a la idea de que no amamos verdaderamente. Examinemos nuestra alma para descubrir si amamos o no. Nuestro amor a Dios no es quizás más que una proyección, una imaginación, un concepto mental, voluntario, sentimental. Gritamos: te amo. Y nuestro corazón permanece indiferente. Al suspiro de nuestro corazón: haz que te amemos, oh Dios. Agreguemos: Señor, como no te amo, ámate a ti mismo en mí. Esta nueva instancia será la punta de nuestra alma, la más difícil de captar, semejante a una aguja introducida en el fuego divino, y portadora de la chispa divina. La tarea de la vida espiritual, según San Gregorio el teólogo, es tocar ese punto geométrico alimentado por Dios, esa punta, como la denomina el maestro Eckhart, célebre místico alemán. Esta fórmula de oración: ámate a ti mismo en mí. Arrebata nuestro yo esencial. Intelectualmente roza la herejía, porque Dios reclama nuestro amor, y no tiene ninguna necesidad de ser amado por él mismo. Pero es de una eficacia experimental absoluta. El apóstol Pablo nos enseña que el Espíritu, presente en nosotros, es uno con nuestro espíritu. Si el Espíritu Santo es la mano derecha que se eleva al Padre, y nuestro espíritu la mano izquierda, juntemos las manos una con otra, la derecha llevará, y la izquierda seguirá. Esta oración de amor doble, hecha con vigilancia, transforma, enciende el corazón de tal manera que le permite, sin oración repetida, ocuparse de las tareas más absorbentes sin dejar de respirar a Dios. Trae resultados casi similares. Y digo casi porque el cuerpo no está todavía armonizado con el corazón. Ella salva a nuestro espíritu, pero la psiquis y el cuerpo buscarán algo, se demorarán todavía alrededor de la punta de nuestro yo, alrededor de la chispa divina. El hombre total no estará aún salvado. Pero su punto central se sentirá atraído, aspirado por Dios. El tesoro y el corazón. He empleado frecuentemente el término deseo, gran problema. El Evangelio del miércoles de ceniza nos dice: donde está tu tesoro, está tu corazón. Mateo 6, 21. Ahora bien, deseamos el tesoro. Sabemos que un método espiritual muy antiguo consiste en no exterminar el deseo, aun siendo malo. Todo deseo es movido por una vibración de vida. Si es malo, desviémoslo por otra vía distinta. Nunca insistiremos demasiado sobre esto. El hombre contempla, el hombre ama, está bien. Sin embargo, no adelantará sino en la medida en que su deseo sea trabajado, plasmado. Si no lo modela, otros deseos lo sorprenderán. El hombre sin deseo está adormecido. San Dionisio el Areopagita enseña que Dios ha introducido en el caos primordial el deseo, que podríamos llamar la humedad del mundo, la aspiración hacia el ser, el ímpetu hacia Dios. En verdad, la profundidad del amor no es goce, sino llamado de presencia. No menospreciemos el deseo, orientémoslo hacia Dios.
El Cristo cura a los enfermos por el poder divino, y por la compasión hacia ellos. La compasión hacia el enfermo provoca en este el deseo de salvación, y el poder divino se la otorga. Sin compasión no iremos al encuentro del deseo, y sin deseo, aunque fuésemos todopoderosos, no actuaremos. Aquí se tocan el mundo superior. Dios, ámate a ti mismo en mí. Y el mundo humano, el cultivo del deseo. Yo gimo por ti. El corazón late de esperanza, de dolor, de necesidad interior, de clamor, gime por Dios. El alma sufre, y entonces la oración, ámate a ti mismo en mí, actúa tú, no rebota como sobre una piedra, sino que penetra en la carne. Exclamamos con el profeta Ezequiel. El corazón de piedra se ha hecho corazón de carne. Y en este corazón de carne, ninguna circunstancia exterior podrá detener su gemido hacia Dios. Después de haber propuesto varios caminos, de haber indicado senderos estrechos que, por medio de la oración, llevan a la unión con Dios, y a través de la purificación de nuestro ser restablecen en el hombre la hermosura primera, aconsejamos a nuestros lectores que se apliquen a ellos mismos, sin prisa y sin pausa, las recetas que hemos dado. La asimilación de una frase de las Escrituras, o de los padres espirituales, practicada cada día, fortificará y enriquecerá el corazón espiritual. Hemos dado nuestros consejos, no bajo una forma literaria, sino como una conversación, para evitar el peligro de las estructuras racionales, y para obligar a palpar existencialmente, a comer, a respirar a Dios. Estos consejos ayudarán en los primeros pasos, así lo esperamos, a los que quieren vivir el Cristo, y no ser cristianos únicamente de nombre. La concepción moderna del mundo está falseada en su base. El aprendiz de la oración deberá renunciar enérgicamente a la herejía de nuestro siglo, si quiere que el yugo de la oración le sea armonioso, y el peso de la vigilancia liviano. En efecto, tenemos la costumbre de considerar como objetivo lo que está fuera de nosotros, y a considerar nuestra vida interior como algo subjetivo. Esta manera de pensar se ha convertido en evidencia, en certeza indiscutible. De ese modo, quienes se oponen al progreso científico y técnico sienten la obligación de defender desesperadamente la subjetividad de la vida interior, haciéndose eco, paradójicamente, de un Lenin, para quien la religión es cosa privada. El hombre del siglo XX cree que la ciencia, la naturaleza, la materia, la vida social, son objetivas, y que la religión y la vida interior son subjetivas. Entonces, por reacción, muchos proclaman que la objetividad es un mal aplastante para el hombre. Falso dualismo. ¿Estamos frente a un dualismo sin salida? Espíritu, vida interior, subjetividad, constituyen el bien. Materia, exterior, objetividad, constituyen el mal. El dogma cristiano afirma que la realidad divina, Dios en nosotros, es objetiva, y que ello no es, de ninguna manera, el producto de nuestra convicción, de nuestra elección, de nuestra imaginación, de nuestra fe, de nuestro pensamiento, o de nuestro esfuerzo. No, la realidad divina es objetiva, trascendente a toda subjetividad, y también presente en nosotros. Si el Dios que buscamos es el resultado de nuestro yo, nos volvemos idealistas, espiritualistas, no somos cristianos. Dios en nosotros debe ser conquistado como la cima de una alta montaña. La técnica de oración es un aparejo de alpinismo, de montañismo. Las cuerdas, los ganchos, los zapatos con clavos, los ejercicios de escalamiento, la resistencia a la pureza del aire, a la fatiga, al frío, al hambre, son indispensables para llegar al pico más alto, que sigue siendo objetivo para todo eso. El pico alto era, es y será, estuvo, está y estará allí, aun cuando ningún alpinista intente alcanzarlo. Así es Dios, objetivo para nosotros, y en nosotros. Debemos imprimir en nuestra cabeza que Dios es más, mucho más, incomparablemente más objetivo que el mundo visible. La objetividad del mundo exterior es relativa, podemos modificarla. En cambio, nada puede modificar a Dios. Por cierto, Dios no es un objeto, una cosa, una energía impersonal, ni siquiera un ser. Él es el que es, Él es sujeto trihipostático, tripersonal. De allí la necesidad de la oración, del diálogo. Pero ser sujeto no significa que Él se confunda con nuestra individualidad. Trascendente por su naturaleza, es inmanente con su energía. Así como no podemos imponer nuestra ley a la naturaleza creada, sino solamente escrutarla, y aplicar sus propias leyes a nuestras necesidades, igualmente, y de manera inconmensurablemente absoluta, no podemos imponer nuestra ley a Dios.
Palpablemente, esta evidencia no es evidente para la lógica del hombre moderno, que pasa su tiempo construyendo a su Dios. Rechacemos el dualismo falso espíritu-subjetividad y materia-objetividad. Postulemos el axioma de que Dios, en sí y en nosotros, constituye una objetividad total. Pongamos nuestro ser psicoespiritual, variable, inestable y tan complejo, frente a esta cima objetiva Dios en nosotros. Contemplémosla con el ojo de nuestro corazón, sin renunciar por ello a mirar, con los ojos exteriores, la naturaleza. Obtendremos el siguiente esquema. Dios objetividad absoluta. Yo subjetividad. Mundo exterior objetividad relativa. En consecuencia, y bajo otro ángulo. Dios el centro. Mundo exterior la periferia. Yo el movimiento de los rayos. El desequilibrio actual resulta de que la objetividad absoluta, fuera de nosotros y en nosotros, ha desaparecido de la conciencia. Entonces algunos, maravillados por el éxito técnico, se dan cuenta de que los valores humanos son pisoteados. Mientras que los otros, defensores de la vida espiritual, no poseen ya más la capacidad para combatir al robot. Dios, objetividad absoluta, ha desaparecido.